tema que vamos a estar compartiendo el día de hoy en esta serie que hemos estado estudiando acerca de los héroes desconocidos de la Biblia. Vamos a ver a un personaje llamado Urías Eteo. Y vamos a estar viendo este personaje, conociéndolo, sacando algunas enseñanzas de esta increíble narración de la Escritura, de esta historia, de este personaje, su actitud, su lealtad. Y pues vamos a pedir a Dios para introducirnos en la enseñanza. Padre, gracias te damos por poder tener la oportunidad de estar reunidos. Gracias por este privilegio de abrir tu palabra, Señor. Queremos encomendarnos a tu gracia, Señor. Que tu Espíritu Santo nos esté hablando a cada uno, que tu palabra, Señor, pueda revelar lo oculto de nuestros corazones, que sea tu palabra la que nos limpie, la que nos confronte, Señor, la que nos alumbre, nos ilumine, y también, Señor, la que venga a traer consuelo, esperanza. Padre, es tu palabra, Señor, viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Señor, que tú conoces hasta las intenciones más profundas de nuestros corazones. Gracias. En el nombre de Jesús, Señor. A ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor. En el nombre de Jesús. Recíbela, Señor. Amén. Yo quisiera que, a manera de introducción, empezáramos viendo un video de un perrito. Un perro que se hizo famoso y que seguramente algunos de los presentes han escuchado de él porque también se hizo una película. Pero vamos a verla y ya después estaremos comentando algunas cosas. ¿Conoces la historia de Hachiko? Es un perro mundialmente conocido por su demostración de afecto y lealtad hacia su mejor amigo humano. Incluso se han filmado películas con su historia. La menos conocida, Hachiko Monogatari, con el genial actor Tatsuya Nakadai. Hachiko es el ejemplo perfecto del amor que puede sentir un perro hacia una persona. En este vídeo de Experto Animal te explicamos su conmovedora historia. La vida con el profesor. Hachiko era una Akita Inu que nació en 1923 en la prefectura de Akita, al norte de Japón. Un año más tarde se convirtió en un regalo para la hija de un profesor de ingeniería agrónoma en la Universidad de Tokio. Y de Saburo Uneo lo vio por primera vez, se dio cuenta de que sus patas estaban levemente torcidas. El hombre creía que se parecían a la letra japonesa que representa el número 8, que en japonés se pronuncia Hachi. Por esta razón decidió ponerle al nombre Hachiko. Cuando la hija de Uneo creció, se casó y se fue a vivir con su marido. Entonces el profesor se quedó con Hachiko, con el que se había encariñado y al que adoraba muchísimo. Uneo iba a trabajar en tren todos los días y Hachiko se convirtió en su fiel acompañante. Todas las mañanas lo acompañaba a la estación de Shibuya para despedirse de él. Asimismo, lo recibía de nuevo cuando volvía del trabajo. El suceso que cambió la vida de Hachiko. Un día, mientras daba clases en la universidad, Ueno sufrió un paro cardíaco que acabó con su vida. Después de este terrible suceso, Hachiko seguía esperándolo en la estación de Shibuya. Día tras día iba a la estación a la hora que llegaba el tren que solía traer de vuelta al profesor, y lo esperaba durante horas. El perro esperaba encontrar a su mejor amigo buscando su rostro entre los miles de desconocidos que pasaban por allí. Los días se convirtieron en meses y los meses en años. El perro esperó incansablemente a Ueno durante 9 años, lloviera, nevara o hiciera sol. El diario Asahi explicó su historia y empezó a ser reconocido por todos los habitantes de Shibuya. Estos se encargaron de alimentarlo y cuidarlo durante el tiempo que estuvo esperando en la estación. Debido a la fidelidad que mostró Hachiko, decidieron apodarlo el perro fiel. Su fidelidad causó mucho cariño y admiración. Por eso, en 1934 construyeron una estatua en su honor frente a la estación, justo en el sitio donde Hachiko esperaba al profesor. La muerte de Hachiko. El 8 de marzo de 1935, Hachiko falleció a los pies de la estatua. Murió en el mismo sitio donde había esperado la vuelta de su dueño durante 9 años. Aunque en ese momento se desconocía la causa de su muerte y se consideró que había muerto debido a su avanzada edad, actualmente sabemos que sufrió un cáncer terminal y dirofilalosis. Esto se determinó en el año 2011 debido a que su cuerpo fue disecado en el momento de su muerte y se conserva desde entonces en el Museo de Ciencias Naturales del distrito de Ueno, Tokio. Durante la Segunda Guerra Mundial se fundieron todas las estatuas de bronce para fabricar armamento, incluida la de Hachiko. Sin embargo, unos años más tarde se creó una sociedad para conseguir realizar una nueva estatua. Finalmente se contrató a Takeshi Ando, el hijo del escultor original, para que rehiciera la estatua.
Hoy en día, la estatua de Hachiko sigue en el mismo lugar, frente a la estación de Shibuya. Además, el 8 de abril de cada año se conmemora su fidelidad. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido esta historia? ¿Ya la conocías? Lo cierto es que la historia de Hachiko conmovió el corazón de una población y todavía hoy sigue haciéndolo. Una conmovedora historia de este animalito que esperó a su amo, quien había partido, quien había sufrido un ataque al corazón. Lo esperó durante 9 años. Le hicieron una estatua, un monumento, y cada vez celebran el aniversario de este perro fiel. Obviamente, la enseñanza que el día de hoy yo quiero compartir con ustedes, pues no es acerca de Hachiko, ¿verdad? No es acerca de este perrito, pero cuando escuchemos el relato de la palabra de Dios, y te va a venir la historia de este perrito. Y bueno, hoy voy a hablar precisamente de la lealtad, la fidelidad. Por cierto, son valores que se están perdiendo. Y Dios está buscando entre nosotros personas que sean fieles, personas que sean leales. Y por cierto, yo creo que esto es algo que cada vez va a ser más difícil encontrar. Alguien que sea fiel, alguien que sea leal. Es cada vez más difícil encontrar personas con convicciones. Antes tú podías encontrar personas, podías decir de esta persona es un hombre de palabra. Las cosas no necesitaban firmarse, no se necesitaba juramentar nada, no necesitaba poner una mano sobre la Biblia tal vez, sino que las cosas eran a la palabra. O sea, se cerraban con un apretón de manos, los pactos, los compromisos, ¿verdad? Se cerraban con un apretón de manos. Y el día de hoy, lamentablemente, eso ha cambiado. Hoy día es difícil encontrar a personas que sean fieles, personas que sean leales. La verdad, no les importa la palabra. Y estoy hablando de ser cristianos o no ser cristianos. Hay personas que inclusive son cristianas, dicen que son cristianas, pero ya no les puedes creer a la palabra. Y esto es algo muy increíble. Yo espero que el día de hoy entre nosotros haya personas, que aquí Dios entre nosotros encuentre personas que sean fieles y que sean leales, fieles a su Rey, fieles al Señor Jesucristo. Y precisamente este es el personaje del cual vamos a estar hablando. Acompáñeme a hacer la lectura de la palabra de Dios en segundo libro de Samuel, capítulo 11. Y vamos a meternos en esta historia, por favor. Yo le invito a que usted esté ahí en esta historia, que esté muy expectante, que esté muy atento a lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Dice así la Escritura: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa.
e hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y David dijo a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber, y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tu siervo desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora uno, ora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Quiero que ustedes puedan por un momento tener presente lo que acabamos de leer, porque curiosamente este pueblo, ¿verdad? El pueblo de Israel, que tenía grandes habilidades, de veras, para la guerra. Inclusive habían conquistado pueblos, habían conquistado reinos. Y uno de los reinos que habían conquistado los israelitas habían sido a los hititas. Y los hititas eran un pueblo que fue conquistado por los israelitas, y uno de ellos vino de allá, de los hititas, y fue uno de ellos entre Israel. O sea, adoptó las costumbres, adoptaron inclusive la religión, o se convirtieron en judíos, por así decirlo, se convirtieron al Dios verdadero. Esta tribu, los hititas, se ubicaban por la zona de Turquía, y fueron extendiendo sus dominios por el Oriente Medio. Entonces de ahí viene este hombre del cual vamos a estar viendo. Él no era un israelita de nacimiento, pero se integró plenamente en la sociedad de Israel. Él comenzó a vivir como un verdadero israelita sin serlo. Y fue tanta su fidelidad, era tanta su lealtad y su destreza, que él formó parte de los valientes de David. Déjame decirte que David tenía un grupo
grupo de élite de soldados sumamente valientes. Eran 37 soldados que eran sumamente valientes. De esos 37 soldados había 3 que eran los más valientes de todos, pero dentro de estos 37 había un hombre llamado Urías Eteo, y formaba parte de este grupo selecto de valientes que inclusive ellos estaban dispuestos a dar su vida por el rey David, y Urías era uno de ellos. O sea, Urías era un hombre leal. Cuando David huyó de Saúl, cuando él se escondía en las cuevas, cuando él era buscada su cabeza, ¿sabes tú quién era el que estaba dispuesto a dar su vida por David? Urías. Era un buen amigo de David, era un soldado muy bueno, era un soldado muy fiel, era un hombre leal, era un hombre fiel a sus principios. Él amaba mucho a su rey. Y por otro lado, para conectar esta historia con la historia que acabamos de ver, Urías era el marido de Betsabé. Ahora, esta historia que acabamos nosotros de leer es una historia de contrastes. Así como los contrastes puede ser negro y blanco, o grises y así otros colores. Bueno, esta historia lo que nos hace ver, por un lado, David, la decadencia del rey David, la decadencia de un hombre que descuidó su vida espiritual, y por otro lado nos hace ver la lealtad de un hombre que era fiel, que era leal, un hombre que estaba dispuesto a dar su vida. O sea, en este pasaje está conectada la historia con la otra, y lo que los une, por así decirlo, el punto de conexión es Betsabé. Es una mujer que es la esposa de Urías, pero a la vez es una mujer que, ya lo vimos en la historia, es tomada por el rey David. Ahora sí que aprovechándose de su autoridad, aprovechándose de que él era el rey. Y entonces vemos aquí, fíjense una cosa, cómo está lejos el corazón de uno y completamente el corazón del otro está cercano a Dios, cercano a la fidelidad, y el corazón de David está lejano. Vemos a un hombre llamado David que en un momento así de su vida ha perdido el temor a Dios. Entonces, por un lado nos muestra a un hombre fiel, y por otro lado nos muestra a un hombre que literalmente lo ha perdido todo. Ha perdido el temor a Dios, y es increíble, de veras, cuando tú lees este pasaje, es increíble que Dios le haya dicho uno de los elogios más grandes que Dios haya proferido hacia un ser humano, que es: este es un hombre que tiene un corazón conforme al de Dios. Y fíjate, a nadie más le dijo Dios esto, sino de David, y vemos lo que hizo David. Ahora, ¿esto en qué se conecta con nosotros esto? Se conecta con nosotros en que la Biblia dice: el que esté firme, mire que no caiga. De ahí que nosotros podemos empezar de veras a meditar en lo que le pasó a este hombre, y que muchas veces, ¿sabes qué pasa en la vida de una persona? Que cuando cree estar firme, cuando cree que todo está bien, cuando cree que todo lo tiene bajo control, entonces esa persona se relaja, empezamos a bajar la guardia, nos confiamos en lo que tenemos, nos confiamos en el punto en que estamos. Y la Biblia es muy interesante, porque la Biblia habla del honor de Dios, la Biblia habla de la gloria de Dios, y la Biblia también nos cuenta la caída de hombres y de mujeres. No importa si son hombres santos, no importa si son hombres encumbrados espiritualmente, la Biblia nos habla por igual de personas que estuvieron en la cúspide, pero aún así cayeron porque se confiaron. Y si les pasó a ellos, te puede pasar a ti, me puede pasar a mí. Por eso la Biblia habla de las caídas de los hombres. O sea, porque la Biblia no trata de exaltar al hombre, la Biblia trata de exaltar a Dios por encima de todo, y que sepamos que a ti y a mí nos puede pasar lo mismo que pasó en esta historia. Así que yo te pido que tú estés muy atento a esta predicación, porque le pido a Dios de veras que ninguno de nosotros, empezando por mí, caigamos en un error, o en este error como el que cayó David. Y también
bien, si hay alguien aquí que está en este terreno en el que cayó David, en este estado, el día de hoy tú te arrepientas, le pidas perdón a Dios, le clames y que Dios te dé, por medio del poder de su Espíritu Santo, te saque de ahí, de ese pozo, de esas tinieblas, de esas arenas movedizas en las cuales has caído, por amor a su nombre y por amor a tu alma. Así que yo lo primero que quiero empezar diciendo es: hermano, hermana que estás aquí, vigila tu corazón, guarda tu corazón, no solamente los domingos de 11 a 1, cuida tu corazón, cuida tu vida espiritual todos los días, porque una de las características del corazón del hombre es que el corazón del hombre es engañoso. Vigila tu corazón, porque cuando tu corazón está apartado del Señor, puede hacer cosas terribles, inimaginables, cosas que tú ni siquiera te logras imaginar. No tenemos ni la más mínima idea de lo que el diablo puede venir a hacer, porque el diablo quiere hurtar, matar y destruir, destrozarnos. Él quiere robarte las bendiciones de Dios, él quiere robarte todos los que Dios te ha dado, quiere destrozar tu matrimonio, destrozar tu familia, destrozar tu vida espiritual, robarte el gozo, robarte la paz, robarte el canto, y él quiere que tú peques, y que si tú pecas, obviamente vas a sufrir las consecuencias del pecado en tu vida, y él lo sabe muy bien. Por eso el diablo viene y ataca. Yo no sé, pero hay muchas historias en la Biblia donde nosotros podemos ver que esto mismo pasó con otros personajes. Ahora, en primer lugar, lo que vamos a ver aquí es la decadencia espiritual de David. Fíjate, ¿quién era David? Porque lo que vamos a ver en los próximos minutos no le pasó a David cuando él era un adolescente, un muchacho que no conocía al Señor. ¿Tú te acuerdas de quién era David? Él era alguien que conocía a Dios en la intimidad. David fue el escritor de más de 80 salmos. David era alguien que había experimentado en su interior al Espíritu Santo. Dentro de su pecho, el Espíritu Santo en David ardía, y él era un profeta, un cantor, un rey, era un guerrero, era un hombre que hablaba de parte de Dios muchas veces. David era un hombre que además amaba a Dios. Este hombre, tú lo puedes ver en la Biblia, conocía a Dios en la intimidad, había tenido profundas experiencias con Dios, amaba profundamente a Dios. Ahora, puedes darte cuenta, David tenía estas tres cosas, y si le pasó a él, te puede pasar a ti y me pueden pasar a mí. Así que poco a poco vamos a ir avanzando y vamos a ir viendo algo que le pudiéramos decir la decadencia espiritual, el deslizamiento espiritual en la vida de David. La palabra decadencia en la Biblia quiere decir descenso, desliz, declive, decaimiento. Eso es lo que quiere decir decadencia. La decadencia espiritual la podemos llegar a experimentar todos los cristianos. Yo te quiero hablar algunas verdades sobre la decadencia espiritual. En primer lugar, la decadencia espiritual comienza siendo algo secreto. El predicador puede venir y estar hablando la palabra de Dios. La persona puede venir y pararse a tocar las alabanzas. El hermano puede venir y estar orando a voz en cuello. La persona puede estar ofreciéndole su servicio a Dios. Puede estar cantando, puede estar levantando sus manos, inclusive derramando lágrimas. Pero en su interior, en su corazón, él sabe de forma muy secreta cómo está su vida delante de Dios. Sabe que a lo mejor han pasado varios días y esa persona no ha abierto la Biblia en toda una semana, en todo un mes o en 2 meses. Solamente tú sabes lo que tus ojos están viendo en la pantalla, en el celular, con quién estás chateando, con quién tú estás teniendo relación, etcétera. Él sabe. ¿Por qué? Porque en primer lugar esto no se sabe, no se conoce de primera mano. Es algo interior, es algo privado. La decadencia espiritual en primer lugar es algo privado. En segundo lugar, después se empieza a manifestar en algo público. Empieza a verse. Esa persona que está en decadencia espiritual, ¿sabes? En primer lugar, se le empieza a apagar ese brillo en sus ojos. Ya no tiene la palabra de Dios en su boca. Su alegría ya no es la reunión. Su alegría ya no es la presencia de Dios. Su alegría ya no es la comunión con Dios, sino que ahora sus alegrías están en otro sitio.
De repente la persona, tú empiezas a ver que tiene malas actitudes y ya empezó a contestar mal y ya empieza a hacer cosas malas, empieza a hacer por ahí ademanes, empieza por ahí a hacer gestos, que algo ya no le gusta, que ya no tiene el mismo corazón, el mismo ser, o sea, ya no hay oración, ya no hay gozo, ya no hay alegría. Y entonces la decadencia espiritual empieza a afectar tu crecimiento espiritual. O sea, la Biblia dice que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará en el día de Jesucristo. Pero esto es al revés. En lugar de ir para adelante, en lugar de que sea una persona más servicial, más amorosa, más perdonadora, sea una persona más amable en su carácter, empieza a haber un retroceso, una decadencia. Ya no está creciendo, está apagada, la persona ya no quiere servir a Dios, está afectada en su comunión con Dios, ya no quiere saber nada de Dios, la alabanza que se acabe, ya no hay oración, la oración por los alimentos si acaso la podrá seguir haciendo, y si es cortita mejor. La decadencia espiritual empieza a afectar todas las áreas de tu vida. Ahora, ¿por qué se produce la decadencia espiritual? Se puede producir especialmente por tres cosas. Número uno, por pecados no confesados. ¿Qué dice la Biblia en Proverbios 28:13? La Escritura dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Cuando encubrimos, cuando no confesamos, cuando tapamos, no prosperamos. En lugar de avanzar, no hay un avance, no hay un gozo, no hay esa paz. O sea, hay un retroceso o hay un estancamiento. En segundo lugar, ¿qué más te lleva a la decadencia espiritual? Empiezas a amar más al mundo que a Cristo. Las luces del mundo captan tu atención y Jesús le dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero la decadencia espiritual empieza con tu corazón, amar las cosas de este mundo más que a Cristo, aquel que dio su vida por ti, aquel que pronunció tu nombre en la cruz del Calvario. Ya no hay ese mismo gozo. Y en tercer lugar, empieza a haber un descuido de nuestras disciplinas espirituales. Muchas veces nosotros vemos que esto ha pasado y en los primeros pasos no se ve, pero después se empieza a ver la ruina espiritual. Así que yo espero que tú abras tu corazón, que tengas tu Biblia abierta, porque realmente nosotros a veces conocemos el texto, pero muchas veces el texto tiene que empezar a brillar en nosotros y la palabra hacer mella en nuestros corazones, a golpearnos como ese martillo que es, como ese fuego que quema, como esa espada de dos filos que penetra en lo más profundo de nuestros corazones. Mira David, ve cómo David fue descendiendo, y vamos a ver que en esta decadencia de David, para cometer locuras de las más increíbles, él fue dando pasos en esa escalera hacia abajo, descendiendo. El primer paso, dice la Biblia, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. En el tiempo que los reyes salen a la guerra, quiero decirte que los reyes antiguamente salían a la guerra, peleaban ellos mismos al frente de sus ejércitos. Cualquier rey iba y lo hacía, o sea, ellos llevaban a sus ejércitos a las conquistas, y los primeros que agarraban la espada, el escudo, eran los reyes, y los hombres los seguían, eran los líderes, por así decirlo. Y así tú lo puedes ver. Pero en este siglo que vivimos, ¿sabes dónde están los reyes de la tierra? Mientras toda la gente está peleando, ellos están escondidos, ellos están viviendo a lo mejor en una playa exótica, a lo mejor en un edificio blindado, cubierto de las mejores atenciones, y ahí están en su despacho mandando mensajes por WhatsApp, por teléfono o por otros medios. Pero en aquel entonces el rey tenía que poner literalmente el pellejo, tenía que poner la piel, se tenía que ir a partir la cara. En el tiempo dice que los reyes iban a estar en la guerra. ¿Qué pasó con David? Se quedó en el palacio. Es que David tenía una gran responsabilidad. Es que David se le había olvidado quién era. O sea, la responsabilidad de David era estar con los suyos en la guerra en ese tiempo, pero él decidió quedarse en su casa. Él decidió cambiar, por así decirlo, cambiar el escudo, sus armas de guerra, la armadura, por la pijama, por las pantuflas, y cambió la espada por el mando de la pantalla. Y ese es el primer paso que te lleva
lleva a la decadencia, al descenso, a la escalera sin regreso. Y quiero decirte, mis amados, continuamente la iglesia tiene que estar en guerra. Continuamente como cristianos estamos en guerra, estamos peleando, estamos luchando, estamos en ayuno, estamos en oración, y es ahí donde debemos de estar. Entonces, aquí vemos a David que él se quedó en su casa mientras los reyes van a la guerra. Los verdaderos cristianos tenemos que recordarnos que estamos en una batalla espiritual todos los días, que es una lucha sin tregua, que es una lucha constante. Y muchas veces, ¿sabes qué? El cristiano a veces se desenfoca, a veces se va por un lado, y de repente ahorita están las olimpiadas y hay que ver las olimpiadas, y después vendrá el fútbol, y después vendrá otra cosa, y las compras y surtir el negocio, y me hace falta esto, y los niños, y ya viene la escuela, y ahora los uniformes y los útiles, y no nos acordamos que estamos en medio de una batalla espiritual. La Biblia dice: en el tiempo que los reyes salen a la guerra, tú y yo estamos en guerra, hermanos. Estamos en una guerra y tenemos que estar enfocados ahí. Necesitas estar tomando las armas para que no te agarre desprevenido. Por eso la Biblia dice: tiene que ver que tú te pongas la armadura. ¿Para qué? Para que cuando llegue el día malo, dice la Biblia, que por cierto va a llegar ese día malo, cuando llegue el día malo, tú puedas resistir y estar firme en el Señor. Entonces, en primer lugar, David cometió el error de quedarse en su casa cuando todos estaban en la guerra. Y el diablo viene, y obviamente viene cuando tú no estás vestido con la armadura, cuando tú estás en toalla, en chanclas, desprevenido. El diablo lo sabe. Si te ve con la armadura, el diablo no se acerca. El diablo toma su distancia, pero cuando te ve despistado y descuidado, él se acerca. Vamos a ver el verso 2. Segundo paso en la vida de David hacia esta escalera descendiente: la pereza espiritual. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. David no fue a la guerra y está dando un paseo. ¿A qué hora? En la tarde, después de levantarse. O sea, David tomó la siesta, 5 o 6 de la tarde. Sus hermanos, sus ejércitos partiéndose la cara ya, y él durmiendo, y de repente él ve ahí a una mujer muy hermosa. Ahora, nadie me malinterprete, no quiere decir que tú no tomes un descanso. También hay peligro del activismo, de no parar y de no parar, pero cuidado de irnos a los extremos. El extremo puede ser la pereza. Y cuando tú y yo entramos en ese estado de ociosidad, de la pereza, de no cumplir las responsabilidades, de la flojera, cuidado, porque entonces nuestros ojos empiezan a recorrer y a ver por donde no tenemos que ver. Empezamos a tener ojos vagabundos. Martín Lutero decía que un corazón ocioso, una mente ociosa, es un taller de Satanás. Y empieza ahí los ojos vagabundos a vagabundear, a mirar muchas cosas por aquí, por allá, y empiezas a pasarte horas mirando las redes sociales y mirando el estado de otros, y empiezas a ver el Instagram y el Facebook, y no dejas de ver los estados de la gente, y cuando te das cuenta ya ha pasado 1 hora, 2 horas, y los ojos empiezan a volverse vagabundos. Y los ojos de David empezaron a volverse vagabundos, porque en lugar de tener sus ojos en las flechas, en el arco, en la armadura, en el enemigo, en los campos de batalla, comenzaron a pasear por la terraza. Y ahí está David al borde de la terraza y se pone a mirar, y el diablo sabe, y él sabe de alguna manera que te puede atrapar, te puede hacer caer. Y David vio a Betsabé desnuda. Y obviamente, ¿qué hizo David? Que no solamente vio a la mujer. Y pues, ¿qué hace un cristiano? ¿Qué dice? No, pues quita tu mirada de ahí. ¿Qué es esto? O sea, aparto mi mirada, me meto a mi alcoba, me meto a la casa de nuevo. Pero este hombre se quedó viendo y se quedó viendo y se quedó viendo, y no perdió detalle en esa mujer. Además, dice la Biblia que era muy hermosa, y su corazón comenzó a codiciar y comenzó a desear y a desear y a codiciar. Y sabes una cosa, el ver
codiciar y desear es el proceso de todo pecado. Por ahí empieza el pecado, por nuestros ojos, por nuestros sentidos. La Biblia dice que Eva vio, codició y tomó del huerto, tomó del fruto, y ese es otro paso de la decadencia espiritual. Número 1, no estuvo en la guerra. Número 2, se quedó mirando a Betsabé, no volteó la cabeza, no volteó la cara, siguió mirando. Y en tercer lugar, verso 3, la tomó. Mira lo que dice el texto, verso 3. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella mujer es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo, o sea, es casada. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. O sea, David le dijo a uno de sus súbditos: ¿quién es esta mujer? Me gustaría que preguntaras por ella, dame información de ella. Y el siervo le dice: pues es casada, es Betsabé, es hija de Eliam, su esposo está en la batalla, es uno de los valientes, es uno de sus soldados. Ahora trate de usted de imaginarse esa escena. Seguramente David estaba con unos binoculares viendo ahí al cuerpo de esta mujer, y probablemente hasta el anillo que traía en su mano lo vio. Y ahí estaba, ¿verdad? Y además dice que vino un hombre y le dijo: le pertenece a otro, y su marido está en la guerra. ¿Y sabes qué está haciendo en la guerra su marido? Está peleando por el que se ha quedado en la cama, por el que se ha quedado en su casa. Se le están diciendo: esa mujer de aquel es la mujer de aquel que se está jugando la vida por ti. Pero la decadencia espiritual es ciega, ya no ves, y cada vez está avanzando más. Y este hombre siguió perdiendo el temor a Dios, y cuando ya estuvo ahí, hizo cosas terribles como las que tú y yo podemos llegar a hacer si nosotros nos descuidamos. David no solamente se quedó en su casa, David no solo vio, sino que además abusó de su poder. Él era el rey, él tenía el poder, lo que él dijera se hacía. Tenía el poder sobre su reino, sobre sus súbditos, sobre las personas, sobre sus soldados. Y entonces le dijo el siervo: es la esposa de Urías. Y este hombre le dijo: tráemela, no me importa que sea la esposa de Urías, tráemela. Pero señor, ¿qué va a hacer usted? No está bien, tráela. Que te calles, que obedezcas órdenes. Verso 4 dice: y envió mensajeros y la tomó. Ahora, y dice que vino a él y durmió con ella. Cuando la Biblia dice durmió con ella, obviamente tuvo relaciones sexuales con ella, con Betsabé. Algunos de los comentaristas bíblicos que yo estuve estudiando, ¿sabes qué dicen acerca de este comentario? Que literalmente David violó a Betsabé. Tuvo relaciones con ella en contra de su voluntad, que David forzó a Betsabé. Y a las 3 de la mañana la mandó a su casa. Y ella se purificó de su inmundicia. Y David a la mañana siguiente no buscó a Dios con lágrimas. No buscó a Dios en arrepentimiento. ¿Qué hizo David a la mañana siguiente cuando se despertó? Al saber que había estado con una mujer que no le pertenecía, ¿sabes qué hizo? Pidió el desayuno en la cama. Todo normal, siguió con su agenda como rey, siguió su día, porque así es la decadencia espiritual. O sea, dice la Biblia así en Proverbios, ¿no? El que adultera se limpia la boca y no ha pasado nada. Peca el viernes, no siente nada, y el domingo se presenta en la iglesia como si nada. No confesó su pecado durante días, durante semanas. Él estuvo guardando, pasaron los meses, no confesó su pecado, y esa es la decadencia espiritual. Y hermano, escucha esto: el que encubre sus pecados no va a prosperar, pero el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Y ese texto de Proverbios 28:13 nos dice dos cosas. Proverbios 28:13 nos dice dos cosas. Número 1, confesar, y número 2, apartarse. Ahora, quiero decirte, hay personas que pueden llegar a decir: yo he pecado, se les salen las lágrimas, pero no se apartan. No sirvió. Si tú confiesas y te apartas, alcanzará misericordia. Hay que confesar y hay que apartarse. Hay que confesar y hay que dejar el pecado, alejarse del pecado. Hay que dejar esa relación, hay que dejar de ver esas páginas, hay que cortar con ese hombre, con esa mujer, porque no es tu esposo,
esposo, porque no es tu esposa, hay que cortar con esa amistad, hay que cortar con ese lugar al que tú recurres, hay que dejar esas amistades. Si tú confiesas y te apartas radicalmente del pecado, dice la Biblia, alcanzarás misericordia. Pero el que solo confiesa y se le salen las lágrimas, pero no se aparta, ¿qué dice la Biblia? No alcanzará misericordia. Fíjate, David por un momento pensó que él se había salido con la suya, ya pasó el tiempo, no hay ningún problema, todo sigue adelante, pero de repente, verso 5, la mujer le llama o le manda un mensajero. Dice, y concibió la mujer. Y envió a hacérselo saber a David diciendo, estoy encinta. Seguramente tuvieron que pasar semanas, meses, y la propia mujer le dice, pues aquí está pasando algo, no he tenido la menstruación, estoy embarazada. Y dice que le dijeron al rey, ¿y tú sabes qué hizo el rey cuando supo que Betsabé estaba embarazada? Tapar pecado con más pecado. Porque eso es lo que hace la decadencia espiritual. Tapas un hoyo y quieres taparlo con otro más grande. Una mentira se tapa con una más grande. Cuando no confiesas, cuando no te apartas, cuando tú sabes que estás en pecado y tienes temor de que salga a la luz, el pecado se tapa con más pecado. Y empiezas a ocultar, y una mentira se tapa con otra mentira, pero cada vez es más grande que la otra. Y en los versículos del 6 a 8 nos dice que David mandó que le trajeran a Urías. ¿Me pueden traer a Urías, por favor? Y cuando vio a su fiel soldado, David le dio permiso para que descansara en su casa. Urías, qué bueno que has venido de camino, vete a tu casa. Y mira, cuando yo veo a Urías, me estaba imaginando a Hachiko esperando a su amo en la puerta de la estación, ¿verdad? Ahí estaba este hombre, se quedó en la puerta a dormir ahí en el palacio cuidando a su rey, porque dice, estamos en guerra. Ahí se quedó ese hombre. Obviamente un soldado lejos de su casa, lleva una temporada fuera, tú le das permiso para estar en su casa a ese hombre. Obviamente ese hombre, ¿qué va a hacer? Va a querer estar con su esposa, quiere el beso, quiere la caricia, estar con su esposa, ¿verdad? Pero este hombre era tan fiel y nos deja el valioso ejemplo de la fidelidad y de la lealtad. Entonces el segundo punto que yo quiero que veamos es la fidelidad y la lealtad de Urías. Ahora, si ustedes me lo permiten, yo quisiera como que leerles una carta de lo que hubiera sido la narración de Urías, cómo lo vivió Urías. Permítame, por favor, no es una carta que haya escrito él no escribió nada, pero yo me la pude imaginar y más o menos diría lo siguiente: soy Urías Eteo. Estoy aquí en medio de estas piedras justo a unos instantes antes de que empiece la batalla. Estoy escribiendo esta carta, no sé si algún día alguien la pueda interpretar. Lo he escrito porque tengo el honor de servir a un hombre conforme al corazón de Dios. Me llaman por mi nombre, pero también me dicen el Eteo. Me precede la historia de los hititas, antiguos habitantes de Canaán. Hemos estado en muchos frentes de batalla sirviendo a Saúl y al Dios de Saúl, y luego hemos visto cómo Dios lo desechó y decidió levantar a un hombre conforme al corazón de Dios. Cuánto amo y cuánto admiro a mi rey David. Para mí es una persona muy especial. Le sirvo desde que era yo un niño. Con él he aprendido muchos aspectos de la guerra, muchos aspectos de la batalla. Como por ejemplo, uno nunca abandona a uno de los suyos en el fragor de la batalla. De hecho, este rey nos ha narrado historias que por defender a sus ovejas, un día él mató a un oso y en otra ocasión enfrentó a un león y un día mató a otro animal. Nunca daba por perdido a uno de los suyos. Si necesitaba perseguir a un león y a un oso, él lo perseguía hasta que no soltara la presa. Mi nombre significa Dios es luz. Me gusta que me lo digan. Me gusta conforme voy acompañando a mi mejor amigo, a mi rey David.
Me gusta ver cómo él mismo va creciendo como persona. Aún está en mi mente y me resuena la canción que cantaban: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Lo he visto llorar. Lo he visto en las noches complicadas, en las cuevas, en Adulán, en Macpela, llorando porque el rey Saúl lo perseguía para matarlo. Aprendí de mi rey que cuando te lanzan una lanza, no la arrancas y la devuelves, sino que hay que respetar siempre la autoridad del que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Es un honor servir a mi rey y al Dios de David. Le voy a contar algunos aspectos de mi vida íntima. Soy casado. Estoy casado con la mujer que yo considero la más hermosa del planeta, Betsabé. Y en este día, sentado en el campo de batalla, le agradezco a Dios que me permita ser uno de los valientes de David. Inclusive, no sé si esto me lo crean, pero un día, estando en el fragor de la batalla, el rey me mandó llamar. Yo no lo podía creer. A mí, que soy el más humilde de sus siervos, pero me mandó llamar. Cuando entré al palacio, David me llamó por mi nombre y me dijo: Urías, hola. Me sentí tan privilegiado que mi rey, mi amigo, mi amado, conociera mi nombre, se interesara por mí. Pasa, adelante, sigue. He mandado a hacer un banquete especial para ti. ¿Para mí? Y yo iba solo. El escuadrón de soldados no iba conmigo. Yo no sé cómo él supo de mí, si alguien le contaría. Y me senté en su mesa. ¡Wow! ¡Qué mesa tan excelente! Eso sí es comida, no la del ejército. Las viandas, las carnes, las frutas, los dátiles, las codornices, los faisanes, los pescados, los postres, todos preparados para mí. Literalmente me sorprendió, porque además mandó traer el mejor vino. Y ya los soldados me habían dicho que cuidado con el vino que tenía David, porque ese sí emborrachaba de tan delicioso que era. Y aquel día chocamos las copas. Agradecí a Dios por esa oportunidad, por ese momento. Nunca lo había de olvidar, que ese rey, mi amigo, me dio la oportunidad de compartir la mesa con él. Y una copa fue precedida de otra copa y de otra copa. Y brindamos por los soldados, brindamos por esto y brindamos por muchas cosas. Y mientras brindamos, el rey me abrazaba. Y en el medio de la conversación, el rey me dijo: ¿y tu esposa? ¿Cómo está tu esposa, Betsabé? A mí me sorprendió que conociera el nombre de mi esposa. Se ha interesado tanto en mi vida el rey que hasta me pregunta por mi esposa. Y yo no paré de hablarle de Betsabé. Le he dicho todo lo que significa para mí. Le he dicho que para mí es una mujer tan hermosa y tan sabia, que es lo más especial que yo tengo. Cuando ya estábamos entrados en copas, me dijo: anda, vete a tu casa y disfruta de tu esposa. Me pareció una idea genial. ¿Por qué no? Tanto me ama mi rey, tanto me cuida, en tan alta estima estoy en su corazón, que mandó a su guardia real y le dijo: acompáñenlo hasta su casa y asegúrense de que esté con su esposa. Pero esa noche, mientras iba avanzando a la casa, no sé, me sobrecogió una idea extraña. De repente se me vino a la mente mis compañeros, los soldados durmiendo en el campo, otros haciendo guardias, los que habían sido heridos, los que estaban convalecientes, y eso me hizo perder el interés de quedarme a dormir y tener intimidad con mi esposa. Y pregunté: ¿no es acaso lo mismo que nos enseñó David, hacer lo justo y lo correcto y no dejar a nadie en el campo de batalla solo? ¿No sería justo que yo pasara la noche aquí con mi esposa mientras los escuadrones sirven al Dios Todopoderoso y están en el frente de la batalla y el arca, el pacto de Dios, duerme a la intemperie? ¿No sería justo? Y me sobrecogió un temor que recorrió todo mi cuerpo. Y en lugar de ir con mi esposa, me quedé sentado a la puerta del Palacio Real. Quiero pedir perdón a todas las familias que se enteraron que yo estaba ahí haciendo un espectáculo, borracho en la puerta. Perdónenme. Yo no quería ofender al rey ni a Dios. No quería ofender a mis amigos. Y voy a terminar la carta porque se está empezando a escuchar ya el sonido de los escuadrones. Voy a soltar la pluma y voy a tomar la espada, y les prometo que, como le he prometido a mi rey, que dejaré hasta la última gota de mi sangre y de mi sudor por el Dios de David. Una carta que probablemente nunca escribió. Pero ¿sabes una cosa? Yo me imagino a este hombre, ¿cómo serían sus últimas palabras? Mientras el rey lo mandó a la guerra,
¿Cómo serían sus últimas palabras mientras él blandía su espada y avanzaba y avanzaba? Y seguramente estos hombres gritaban: por la espada de David, por la espada de Dios, por la espada de David, en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre del rey David. Y se enfrentaba al enemigo. Y cuando de pronto advirtió una cosa este hombre llamado Urías, que todos los demás soldados se hacían atrás y a él lo dejaban solo en el frente de batalla, y le dijo a sus compañeros: no huyan, no me dejen solo, háganlo por el nombre de Dios, vamos a pelear por el nombre de nuestro Dios. David se lo merece. Por David, por mi rey, viva el rey, viva el Dios de los ejércitos. Y ahí fue alcanzado por las flechas y atravesado con las lanzas de los enemigos. Ese era este hombre llamado Urías, un hombre fiel, un soldado valiente, un soldado que estuvo dispuesto a dejar todo por la causa de su rey, mientras su rey estaba pasando por una decadencia espiritual, por un engaño tan terrible, por una vida que realmente ya no reflejaba a lo que Dios le había llamado. Y quiero decirles, amados hermanos, estamos en un tiempo donde cada vez va a ser más difícil ser leales, ser fieles a la palabra. De veras, Dios está buscando entre nosotros fidelidad, que tengamos esas convicciones que tuvo Urías. Por cierto, digo, el día de mañana, en el contexto en el que tú te desenvuelves, sé fiel, sé como Urías, sé leal a Dios. No importa dónde vayas a estar, no importa si es en la escuela, no importa si es en el trabajo, o si es en la calle, o si es en la oficina. Si alguien te dice miente, tú no mientas. Si alguien te dice roba, tú no robes. Si alguien te dice haz este pecado, tú no lo cometas. Sé fiel a Dios. Eso va en contra de la palabra, eso va en contra de los principios. Sé cristiano, pero sé cristiano real, verdadero. Entonces, mis amados, no importa si te corren del trabajo, Dios te dará otro, pero sé fiel a tus convicciones. Esos son los cristianos que el día de hoy se necesitan, como Urías, que estén dispuestos a decirle: sí, Señor, yo soy fiel a ti. Eso es lo que necesita este mundo, mis amados. Estamos viviendo en una crisis tan grande, donde las personas son de cristal, donde las personas se rompen por cualquier cosa, donde las personas ya no les importa decirte que sí, y con su vida te están diciendo que no. David presionó a este hombre, lo mandó, y era tan fiel. A mí me sorprende esto, que una carta hizo David, fíjate, fue una carta que hizo David y se la dio a este mismo muchacho, y el muchacho se la entregó a su general Joab, y en esa carta iba su sentencia de muerte, y él no la leyó. Era un soldado fiel. La verdad es que esa carta, qué cosa más terrible, porque fue escribiendo con su puño y letra. El mismo hombre que escribió: el Señor es mi pastor, el mismo hombre que escribió, ¿verdad?, nada me faltará, que escribió muchos de los salmos que probablemente muchas veces se hayan ministrado, estaba escribiendo una carta donde le estaba pidiendo que asesinaran, que hirieran a Urías y que lo asesinaran. La propia mano. Hermanos, es que está pasando algo terrible. Muchos cristianos están dejando a Dios, están dejando la fidelidad. Pastores, escuché la noticia de 2 pastores hace poco. El papá era el pastor principal, y su hijo y su esposa otros 2 pastores. Y la esposa del hijo se divorció, dejó al hijo para casarse con su suegro, y ahora es la pastora junto con el pastor principal, que era su yerno. Y cuando uno escucha estas cosas, tú dices: Dios mío, guárdame, Señor, que yo no me suelte de tu mano, Señor, porque si a otros les ha pasado, a mí me puede pasar. Nos podemos volver las peores personas. Y yo le pido, mis amados, que ustedes oren por mí, que oremos los unos por los otros, no solamente para que Dios nos utilice, sino que oren para que por favor Dios nos guarde. Señor, guarda al hermano Sergio, guarda a los pastores, guarda a los ministros, Señor. Que nadie piense que el hermano es un superhéroe, que nadie piense que al pastor no le va a pasar nada. A todos nos puede pasar. Mira lo que dice Hebreos capítulo 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, que caigamos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?
Es que es tan grande lo que Dios nos ha dado, mis amados. Es su Espíritu Santo, es la sangre de Cristo que derramada en la cruz del Calvario, que le costó la vida a nuestro Señor. Es la multitud de hombres y mujeres que dieron su vida por ser fieles a Cristo y nos ha alcanzado toda esta bendición. ¿Cómo escaparemos? Cuidemos con más diligencia, atendamos a lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Segunda de Samuel 11. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Lo mandó matar, lo emborrachó, lo mandó matar, adulteró con la mujer de Urías. Y cuando hizo duelo la mujer por su marido, después David la tomó por esposa. La tomó por esposa y ahí está. Y probablemente David dijo: me ha salido hasta ahora bien mi plan. Nadie se ha enterado de esto, nadie sabe. Pero ¿qué dice la Biblia en Gálatas capítulo 6, verso 7? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Mire, en tercer lugar, lo que vemos en este pasaje, y con esto quiero ir concluyendo, vamos a ver las consecuencias del pecado de David, porque David no se quedó sin consecuencias. Por un lado, Urías experimentó la injusticia, pero no debemos olvidar que Dios lo ve todo y Él actuará de acuerdo a su justicia. Hay un juez, el juez de toda la tierra, que a Él no le cuentan las cosas, y nosotros tenemos un juez que ha visto todo. Dice la palabra de Dios: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Así que, mis amados, esta es la verdad que te puede sacar de la decadencia espiritual. Este es uno de los motores que te puede empujar para que tú salgas de ahí, que cuando tú estés pecando, cuando tú estés haciendo ahí lo malo y que piensas esto no lo va a saber nadie, que mires para arriba y digas: hay un juez que lo ve todo, Dios me está viendo. Dios me está viendo. Un día recuerdo haber leído la anécdota de un padre con su niñita, que el padre le dijo a su hija en la noche, 10 de la noche, salieron al campo porque estaban ahí las cosechas de los vecinos, y le dijo: vente, hijita, vamos a agarrar unas mazorcas, unos maíces de nuestros vecinos. Y ahí estaba el papá diciéndole: ten, hija, rápido, échalos a la cesta, al costal, rápido, llena rápido la canasta. Y la hijita le dice: pero papá, alguien nos está viendo. Y el papá voltea y dice: ¿Quién nos está viendo? Alguien nos está viendo. No hay nadie, tú síguele echando. Dios nos está viendo. Así, mis amados, cuando tú le estés echando las mazorcas a tu morral, sabe que Dios te está viendo. Te resumo la vida de David, porque David no salió ileso de este pecado. Miren, número 1, el bebé que tuvo con Betsabé murió. En segundo lugar, la casa de David se volvió un caos. No volvió a ser la misma la casa de David, se volvió un caos. Hubo divisiones, hubo pleitos, hubo rebeliones, hubo violaciones. Su propio hijo Absalón se rebeló contra él. Amnón, su hijo, violó a su media hermana Tamar. Otro hombre trató de usurpar el trono. Su familia se hizo pedazos. ¿Por qué? Porque ya no estaba Dios en medio de esa casa. Sin contar con Dios en la decadencia espiritual, su vida fue un caos. Quitas a Dios en medio y ¿qué queda? No queda nada. No queda nada. Su familia destrozada, y esas fueron las consecuencias del pecado. Pero en un momento de la vida de David, y esto es lo que nos da esperanza ahí, el Señor mandó un hombre llamado Natán. Y la misericordia de Dios para con David, le mandó un hombre, y David, mira, ahí estaba en su orgullo, callado, sin confesar, guardando silencio. Su vida era una farsa, y de pronto Natán viene y le dice: oye, David, tengo algo que contarte, quiero contarte una historia. Y el rey David se pone de pie y le dice: ¿quién es ese hombre? Merece la muerte. Y Natán le dice: tú eres ese hombre, tú mereces la muerte. Tú eres ese hombre. Y ahí viene la reacción de David. David se arrepintió. Puedes leerlo en el Salmo 51. David se arrepintió verdaderamente. Ahora, ¿qué pasó con Urías? Dios fue justo con Urías y honró la fidelidad y la lealtad, porque la Biblia dice: el que me honra, yo le honraré. De Urías no hay una placa como la hay como Hachiko, ¿verdad? No hay una placa, no hay ahí un busto a su nombre o el nombre de una calle. Pero mira dónde lo puso Dios. Mateo 1:6. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón,
de la que fue mujer de Urías. Ni siquiera menciona a Betsabé. Menciona a Urías. ¿Qué hace ahí Urías? ¿Qué conexión tiene Urías con los israelitas? El Señor se acordó de él y dijo: voy a dejar su nombre, su lealtad, su fidelidad, ¿verdad? Y menciona a Urías. Salomón no es el hijo de Urías. Y toda persona en esta tierra que haya leído los evangelios se encuentra con este desconocido. Y toda persona que se acerca a la genealogía del Señor Jesús, ahí en la genealogía, ahí se menciona a Urías. Porque Dios honra a los que le honran. Y aunque este mundo sea injusto, Dios honra a los que le honran. Alabado sea su nombre. Lo que tú haces, lo que tú estás haciendo, aunque creas que nadie lo está viendo, el Señor lo está viendo. Y con eso estamos más que completos, mis amados.